resumen de un amplificador de pequeña señal con transistor FET o MOSFET. Voy a poner aquí ahora el ejercicio, ¿vale? Sería con FET, con JFET o con MOSFET, ¿no? Tener un amplificador de pequeña señal, ¿no? Entonces sería un circuito de este estilo. Digamos la salida de la fuente, ¿vale? Que va, vamos a llamarle a una resistencia SS, ¿vale? Que viene a través de un condensador a un amplificador que tiene una RG1 de la gate y una RG2, ¿vale? Que va a la masa, y por aquí viene la resistencia del drenador, el voltaje de corriente continua del drenador, viene por aquí al transistor, ¿vale? Que es en este caso vamos a poner un FET, y de aquí sale a la resistencia S, vale. Y lo que vamos a hacer aquí es colocar un condensador, ¿vale? Para que se puntee esta resistencia y no aparezca en el amplificador de pequeña señal, ¿vale? Les voy a subir al Movie también un documento PDF de una hoja en el que se ve cómo se calcularía la ganancia de voltaje sin puentear esta RS, ¿vale? Pero en este ejercicio pues veremos que se encuentra puenteada por este condensador. Y aquí tienen el condensador de desacoplo y la resistencia de carga. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular el equivalente de pequeña señal de este circuito. Empezaríamos colocando la fuente con la resistencia, cortocircuitamos los condensadores, eliminamos las fuentes de corriente continua y al abrirse estas, pues y van a tierra cada una por su lado, pues estas dos las podemos unir en la puerta, ¿no? Aquí la podemos sustituir por una resistencia que llamamos RG, que sería la RG1 en paralelo con la RG2, ¿no? Y a masa, ¿vale? Ahora vendría el circuito equivalente de pequeña señal de un transistor FET, ¿no? JFET o MOSFET. Aquí estaría la gate, y como no hay corriente de entrada, pues a través de la VGS pues llegaríamos a la otra parte del circuito, donde tendríamos aquí una fuente de corriente que sería GM, que es un dato por VGS, ¿vale? Es un transistor controlado por voltaje, ¿vale? Esto, al puentearse la RS, pues no aparecería aquí nada en la fuente, ¿vale? Y tendríamos aquí la RD minúscula, ¿vale? Y también en el drenador teníamos la resistencia del drenador, y por último tendríamos la resistencia de carga, RL. Y aquí a la derecha de todo pues podemos medir lo que sería la VL. Y aquí después del condensador tendríamos lo que sería la VI, ¿vale? Lo que vamos a hacer es esta resistencia que tenemos aquí, podemos, como va a tierra, podemos separarla y mandarla a la tierra aquí. Y lo que vamos a hacer es unir todas estas resistencias en una resistencia equivalente R'. ¿Vale? Vamos a poner cómo quedaría el circuito de abajo. Sería la VS con su RSS, que se va aquí a la puerta, que tiene una resistencia aquí RG, que haya visto que era RG1 en paralelo con RG2. ¿Vale?
y aquí no hay corriente, pero sí que hay el VGS que controla el transistor, que vendría a la fuente de intensidad Gm por VGS. Y ahora aquí tendríamos la resistencia equivalente R', que sería la RD en paralelo con la RD y en paralelo con la RL, ¿vale? Y aquí tendríamos un punto de medida para medir aquí la VL, ¿vale? Entonces me voy a llevar estos gráficos para arriba. ¿Vale? Este va para aquí y el último que hemos utilizado agrupando las resistencias del drenador, ¿no? Las que están en la ramada aquí, en una resistencia R', ¿vale? Que son esas tres resistencias en paralelo. Voy a poner aquí esto, sería una R', ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con el primer apartado, el apartado A, que es la ganancia de voltaje, que como siempre es la VL partido por la VI. En este caso, la VI que la tenemos aquí es muy fácil, ¿no? Este es el punto de aquí, donde está la VI. Esta sería la VI, que es la VI, es igual a la VGS. Entonces, el denominador sería ya poner aquí VGS, ¿vale? Vale, y la VL sería la R' por la intensidad que pasa por ella. Vamos a poner aquí la intensidad, las intensidades, ¿vale? Por aquí viene la II, que también vendría por aquí, y no hay ningún paso de corriente, sino que está controlado por voltaje a esta parte del circuito, ¿no? Aquí tendríamos esta corriente, que podemos poner en ese sentido, Gm por VGS, y aquí tendríamos una I, y esta I, que es la misma pero en sentido contrario, porque aquí no hay corriente, ¿no? La I sería menos Gm por VGS, porque sería la misma intensidad, pero en sentido contrario respecto a este nodo, ¿no? Vale, entonces sería R' por la I, vamos a poner aquí otra vez el color azul, y sería la R' por menos Gm por VGS, ¿vale? Entonces la VL sería menos, son amplificadores inversores, estos que estamos viendo, ¿vale? Menos Gm por VGS y por la R', ¿vale? Entonces la VGS y la VGS se me va porque en estos ejercicios, al igual que en BJT, había que tener todo en función de IB para que se me fuesen, ¿no? El denominador y el denominador. Aquí todo hay que ponerlo en función de VGS, ¿no? Entonces la ganancia de voltaje sería menos Gm por R', que son todos datos del ejercicio. Vamos a hacer ahora el apartado B, que sería la ganancia de corriente, que sería la intensidad de la carga dividido entre la intensidad de entrada, ¿no? La IL ya no es esta que está pasando por esta resistencia, que está la resistencia equivalente de poner todas en paralelo, ¿no? Bueno, lo que sería la VL la tenemos, ¿no? La teníamos aquí de antes, la VL, que es R' por menos R' por Gm por VGS, y este sería el voltaje que hay aquí, y que sería el voltaje de esta resistencia por esta I. Pero lo que sería la IL sería la VL dividido, pero entre la resistencia L, que no es esta de aquí. Entonces esta sería esa VL, ¿no? Que sería menos R' por Gm por VGS dividido entre la RL, que es
la resistencia de carga. Esta sí que sería la intensidad que pasa por la resistencia de carga, que sería esta de aquí, ¿vale? Esta sí que sería la IL. Y esta I es la que pasa por las tres resistencias puestas en paralelo, ¿no? La resistencia equivalente. Entonces la IL sería menos R por GM por VGS dividido entre la RL, ¿vale? Y la II, bueno, pues aquí tenemos la II, ¿no? La I que está aquí, que sería el voltaje que hay entre aquí y aquí es VGS, ¿no? Y tenemos una resistencia RG, ¿no? Entonces el voltaje que pasa por la resistencia RG sería, es VGS, ¿verdad? ¿Vale? Porque está aquí, ¿vale? Entonces, y eso sería la resistencia G por la intensidad que pasa por ella, que como no salta ninguna intensidad para allá, la intensidad esta es cero, ¿no? Sería la II, ¿no? RG por la II. Entonces podemos decir que la II es la, VGS, perdón, VGS dividido entre RG. Entonces el denominador de aquí sería la VGS dividido entre RG. Se nos va VGS y VGS y nos queda que sería, esto pasa multiplicando, menos R, esto sería R', ¿vale? R' por GM por RG dividido entre la RL. Esta sería la ganancia de corriente, ¿vale? Bien, ahora vamos a calcular la RI, ¿vale? Que sería la resistencia de entrada. Entonces voy a borrar esto. Vale. Vamos a calcular la RI, que es sería el apartado C. La RI, que es la VI partido por la II, ¿vale? En este caso, la VI es muy fácil, es la VGS, ¿no? Y la II acabábamos de ver que era la VGS dividido entre la RG, que lo habíamos sacado, ¿no? Y este voltaje aquí es VGS y la I es la que pasa por esta resistencia RG, ¿no? Entonces se nos va y nos sale que la RI sería la RG, ¿vale? Que sería la paralela resultante de poner en paralelo RG1 con RG2, ¿vale? Vale. Ahora vamos a calcular el apartado D, que sería calcular la ganancia de voltaje respecto a la señal, ¿vale? Que sería la VL dividido entre la VS. Y hacemos lo de siempre, ¿no? Vamos a multiplicar esto por VI y por VI y dividido entre VI. Entonces eso sería la VL partido por la VI por la VI partido por la VS. Esto ya lo calculamos antes, que es la ganancia de voltaje. Sería la ganancia de voltaje por VI partido por VS. Nosotros encontrará el cociente VI partido por VS, ¿no? Y para eso vamos a coger esta parte del circuito de aquí, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Sería, aquí tenemos la VS con su RSS, ¿vale? Y aquí estaría este nodo y aquí la única salida de corriente que tiene es hacia la RG. Y esto sería la VI, que es la VGS, ¿no? ¿Vale? Y aquí estaría la Tierra, ¿no? Entonces, aplicando el divisor de tensión, ¿no? La VI sería la VS por la resistencia que tenemos aquí, la RG, dividido entre la suma de las dos resistencias, ¿no? La RSS más la RG. Y esto, pasando la VS para aquí, la VI partido por la VS sería RG partido entre RSS más RG. Entonces sería, lo podemos pasar para ahí, sustituir el incremento de voltaje que teníamos de antes, la ganancia de voltaje por la VI partido por VS, que sería RG dividido entre RSS más RG. Y estos ya son calculado el apartado anterior y datos, y ya tendríamos la ganancia de voltaje respecto a la señal. ¿Vale? Ahora vamos a calcular la R0 y después la
perdón, la RO de salida y la RO'. Para calcular la RO hacemos lo de siempre, ¿no? Cortocircuitamos las fuentes de voltaje independientes, empezando por aquí, la cortocircuitamos y tendríamos aquí la RSS, que vendría aquí a la puerta, y aquí tendríamos la RG, que es la RG1 en paralelo con la RG2, ¿no? Iría a masa. Aquí tendríamos la VGS y tendríamos la fuente, ¿vale?, que va a tierra, ¿vale? Y aquí tendríamos la resistencia, pero hay que acordarse que lo que hacemos es colocar una fuente de voltaje V con una intensidad I en el lugar donde estaba la RL. Entonces no vamos a poder poner aquí la R', hay que separar la RL, ¿no?, para poner en su lugar la fuente de voltaje. Entonces aquí vamos a poner solo una resistencia equivalente de tener a la RD en paralelo con la RD, ¿no?, de tener esta con esta. Y dejamos aquí donde iría la RL, la de carga, ¿no?, y en su lugar colocamos esa fuente V con la intensidad I. Y vamos a ver, calcular esa RO con un voltaje partido por la intensidad, que sería esa resistencia por la que pasa toda esa intensidad dividido entre la intensidad para que se nos vaya y tener esa resistencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esta parte, viendo que si aquí no hay fuente, la II es igual a 0. Entonces la VGS es igual a 0. Si la VGS es igual a 0, esta intensidad que pasa por aquí es Gm por VGS también es igual a 0. ¿Vale? Entonces la única parte por donde que pasa corriente es esta de aquí, ¿vale?, que esta I pasa por esta resistencia. Entonces podemos decir que por esta resistencia, que es la RD en paralelo con RD, sí que pasa toda la intensidad I, y al dividirla por I tenemos que la resistencia de salida es la RD en paralelo con la RD. ¿Vale? Vale. Bien, y ya por último hacemos el apartado final, que es el apartado F, que sería la RO', que siempre es igual a la RO en paralelo con la RL. En este caso, la RO' sería la RD en paralelo con la RD en paralelo con la RL. ¿Vale? Y aquí tendríamos ya el ejercicio de repaso finalizado.